Buenas noches, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. El arquitecto Luis Tabela estará con nosotros el día de hoy, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES. Estaremos hablando de varios puntos similares que tocamos en una entrevista pasada con el viceministro de MIPYMES. A continuación de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa de hoy. Estaremos durante 3 bloques con el arquitecto Luis Tabela, él es presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES. En el programa anterior tuvimos al viceministro de MIPYMES, hablamos varias cuestiones del otro lado de la vereda, hoy el sector público, y hoy vamos a ir un poco al otro lado de la vereda, que es el sector privado. Buenas noches, arquitecto, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Estefan? Un placer estar contigo y la verdad que esta vez el viceministro de MIPYMES, que es Gustavo, era del lado de nuestra vereda, ¿verdad? Yo sé. Él era miembro de la federación y ahora es. Entonces, pero estamos como que en la misma frecuencia. Y está bueno eso, Luis, porque él conoce, digamos, las vicisitudes, las falencias, las virtudes del sector. Y entonces yo creo que es importante que gente que haya estado en el sector privado también, pasando por lo bueno y lo malo de la vida de una MIPYMES o de una pymes, esté hoy en el sector público, ¿verdad? No, para nosotros es fantástico. Primero, cuando entra una persona que no conoce el sector, le lleva más o menos un año entender cómo funciona una micro, una pequeña, una mediana. Y en este caso, cuando le eligieron a Gustavo como viceministro de MIPYMES, él era parte de la federación. Él es presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, fue presidente del gremio de eventos, o sea, conoce toda la problemática y todo lo que se pasó durante la pandemia, digamos. El sector trabajó con nosotros codo a codo, vamos a decir. Entonces él conoce todo. Entonces es mucho más fácil para él, con la perspectiva, digamos, y la visión del sector privado, entrar en el sector público. Por supuesto que los procesos son mucho más lentos en el sector público, pero ya sabe qué es lo que necesita este sector para poder negociar con los organismos cooperantes, con las instituciones, con los otros ministerios, con las otras direcciones. Creo que es sumamente positivo para todo el sector. Le decía yo al viceministro, así como creo que va a ser más fácil ahora la interactuación con los gremios, con la federación, con el sector privado, porque vos conocés, le dije, no va a ser más fácil a nosotros después, si no, de acá a 1 año, 2 años no hacen nada, vamos a criticarte más. Ahí se reía Gustavo ahora. No, pues yo creo que le vamos a apoyar porque obviamente, sea quien esté ahí, el país necesita de este sector, necesitamos que crezca una vez por todas. Yo tengo unas cuantas preguntas que le hice a él y te la quiero también hacer a vos. Pero antes arquitecto, la audiencia pues se renueva. Explicarle pues a la gente brevemente qué es la Federación Paraguaya de MIPYMES, para que entiendan aquellos que hoy en día son MIPYMES, pero no están asociados a ningún gremio, no están, digamos, con el apoyo de los gremios en su día a día, para que entiendan un poco la gente. Ok. La Federación Paraguaya de MIPYMES nace en el 2020, en diciembre del 2020, gracias a un apoyo de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, que nos apoyó como para formar esto. Hoy está, o sea, en el 2020 se formó con 12 gremios MIPYMES de diferentes sectores. Hay gremios MIPYMES que abarca el sector industrial, comercial y de servicio, y hay gremios MIPYMES sectoriales, caso DJ, eventos, prendas deportivas, restaurantes, calzados, son específicamente sectoriales y otros que abarcan todos, ¿verdad? Hoy tenemos 28 gremios dentro de la federación, 25 gremios son de Asunción, 2 gremios de Alto Paraná y 1 de Pedro Juan Caballero. Evidentemente todavía tenemos
3 años de vida, o sea, estamos como que arrancando, pero sí estamos trabajando, o sea, es una unión entre gremialistas con mucha experiencia y otros gremialistas nuevos, que son gremios que se crearon de repente en el 2020 por la situación de la pandemia, Sí. hizo que la gente se aglutine y que se dé cuenta que solo era imposible acceder a todas las soluciones que él necesitaba, como el tema de la suspensión, en el tema de los créditos, en el tema de las ayudas. Sí. Entonces se van nucleando. Todavía nos falta un montón de cosas por hacer. En logros podemos decir que conseguimos modificar los 2 artículos de la ley de compras públicas, una ley aprobada el año pasado, donde da un beneficio y una reserva de mercado de un 20% para el sector MIPYMES. No es un hecho menor, estamos hablando de 400 millones de dólares más Interesante. en un periodo de 5 años. O sea, en la parte de mercado creo que es muy, muy importante. Ahora hay que trabajar en la reglamentación. En el mes de noviembre nosotros presentamos una modificación de la ley MIPYMES. La ley MIPYMES fue promulgada en el 2012, tiene ya hoy casi 10, 11 años. Entonces necesitaba una modificación. Presentamos en el mes de noviembre del año pasado. De alguna manera tuvimos todo el problema de eleccionario, digamos, Sí. que hace que se tranca todo. Y bueno, ahora empezamos a reactivar. Ayer tuvimos una reunión sumamente positiva con la Comisión de Industria, Ya. donde básicamente toda la comisión se puso la camiseta de las MIPYMES, apoyo total en las modificaciones que nosotros propusimos. Inclusive ellos quieren ir un poco más que esas modificaciones. O sea, yo creo que siempre se habla que el sector MIPYME, sobre todo el de microempresa, es donde está la alta informalidad. Sí. Pero lo que no se habla es que es muy difícil ser formal porque los costos de la formalización son muy altos. Sí. Porque todas las instituciones tienen una mirada como que todos son empresas grandes. O sea, el país en los últimos 20 años tuvo una mirada a la macroeconomía, Claro. no a la microeconomía. Que la micro es la que de repente también es la base de la pirámide, ¿verdad? Y la micro es la que mueve el 68% de todo el empleo y es el 98% de todas las empresas de este país. Claro. O sea, estamos hablando del 8%. Entonces, durante los últimos 20 años que tuvimos un periodo de crecimiento del país, creció muchísimo la macroeconomía y se consolidó. Pero nos olvidamos de la microeconomía, ¿no? Que es la que crea el consumo. Esa masa del 68% crea el consumo. Y a eso si le sumas 10 o 12% más, que es el trabajador independiente, Claro. estamos hablando de casi 72-75%. O sea, estamos hablando de una masa muy importante que es la que mueve el consumo, ¿verdad? Por eso es que la economía se retrajo durante la pandemia 2020-2021, justamente porque esa masa es la que no tenía trabajo, no accedía. Entonces ahí se retrajo. Entonces hoy creo que este gobierno tiene una mirada diferente. Tenemos muchas promesas que nos hicieron durante periodo de campaña, incluso ahora cuando tuvimos reuniones con las autoridades, donde se va a potenciar. Aparte que nosotros sostenemos que si vos querés crear una gran cantidad de empleo en corto tiempo, pasa por el sector MIPYMES. Claro. O sea, ayudarle a la empresa, darle crédito, formalizarle, ayudarle a que se formalice, mejorar los costos y él automáticamente va a contratar más mano de obra. Claro. Justo eso te iba a decir, Luis, que tus esperanzas y tus expectativas sobre el nuevo gobierno, yo tengo positivas, son mis expectativas. Yo creo que, porque le veo a mucha gente que estuvo en el sector privado, que hoy en día está dirigiendo varios lugares del sector público. El presidente de la República también conoce lo que es el sector privado, una persona muy preparada. Yo tengo mucha expectativa, ¿verdad? Me dijiste recién, y esto le decía a Gustavo, tuviste una reunión muy positiva con la Comisión de Industria. Y yo le dije a Gustavo, ¿cuántas reuniones vos te fuiste en tu vida de gremialista, empresario y muchas? Y yo también. Y viste que siempre las reuniones
Pase todo positivo, ¿verdad? Te vas, te reunís, sí, las promesas. Y yo le digo, ahora vos vas a estar al otro lado de la vereda. Y digo, porque el famoso Yajapá reunión, ¿verdad? O sea, todo es reunión, ¿verdad? Y nunca se materializa, ¿verdad? Yo soy siempre yo digo que las políticas públicas de un Estado se evidencian en el presupuesto, ¿verdad? Y el presupuesto del viceministro de MIPYME es Lamentable. Es lamentable. Creo que me dijo 3-4% del presupuesto de todo el Ministerio de Industria y Comercio, 0,0000 del presupuesto general de gasto. Entonces, yo digo, nos reunimos, hay muchas cosas que hacer, hay muchas ideas, muchos proyectos, pero si no hay presupuesto, ¿qué hacemos ahora? Y sí, son realidades. Yo no sé por qué, justamente, y esto es de años, el ministerio que mueve la industria, el comercio, de alguna manera el servicio, las MIPYMES, es el ministerio que menor presupuesto tiene, Sí. que es el de Ministerio de Industria y Comercio. El resto de los presupuestos, tienen un montón de presupuestos, pero ellos tienen un presupuesto casi, o sea, el viceministerio de MIPYME tiene 25 funcionarios, 26 funcionarios. O sea, apenas podés atender a Asunción y el interior. Claro. O sea, hay mucho trabajo, pero también no es menos cierto que podés optimizar mucho las cosas, ¿verdad? Hay un montón de instituciones que pueden servir de apoyo al viceministerio de MIPYMES. ¿Qué es lo que ocurría en un pasado? Y digo en un pasado porque tengo la esperanza que ahora no sea así. Claro. Verás, todavía no sabemos. Hay un montón de instituciones que cada uno trabaja como islas. Entonces de repente no hay una mancomunión, una unión entre todas las instituciones donde el MITID puede aportar esto, el Ministerio de Trabajo puede aportar esto, el IPS puede aportar esto. Ejemplo de esto que durante la pandemia se decidía una cosa en el Ministerio de Trabajo que tenía que usar el IPS, pero el IPS decía no o porque no estaba ligado. O sea, ese tipo de cosas creo que hay que trabajarlo. Hay que poner tecnología en las instituciones, tienen que estar unidas, tienen que estar interconectadas las instituciones. Entonces creo que por ahí hay un trabajo enorme, creo que con Gustavo, que es el viceministro, se puede conseguir esto. Él conoce, ayer nos acompañó a la Comisión de Industria, y también hay una realidad. Antes de la pandemia no había una institución que sea genuinamente MIPYME, que sea representativa MIPYME y se iba y negociaba solamente para el sector. Existían los gremios, los gremios representativos, pero no negociaban artículos o posibles soluciones o camino a las soluciones para este sector especialmente. Al surgir la federación, nosotros trabajamos en esto y conseguimos, y hoy nos sentamos en la mesa para hablar solamente del sector MIPYME. Entonces es diferente. Es un paso muy importante eso. Es un paso. Y eso ayuda a digamos, también ordenar un poco las políticas públicas, ¿verdad? Porque anteriormente era reunirte, hablar de MIPYME, pero hablabas también de muchos otros rubros y de repente la torta era muy grande, pero el poder de decisión siempre, digamos, el bolsillo aguantaba para algunos solos, ¿verdad? Entonces eso complicaba bastante. Quiero un corte, Luis, y a la vuelta quiero preguntarte un poco, ya te adelanto la pregunta, ¿cómo nosotros del sector privado podemos contribuir? Cuando hablo del sector privado, te hablo de empresarios, te hablo de profesional independiente como yo, vos estás en una federación, también soy un empresario, con el viceministerio MIPYME. Quiero hablar de ese tema contigo a la vuelta a la pausa. Ok, volvemos en breve con nuestro invitado. Seguimos con el presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES. Te decía, arquitecto, que es muy importante. Vamos a ir al peor escenario. Yo siempre me gusta hablar como abogado del peor escenario.
¿Qué pasa si en el presupuesto 2024 o 2025 nuestro amigo Gustavo Jiménez tiene el mismo presupuesto? Vamos a irnos al peor escenario, ¿verdad? Él me habló, tiene una ampliación, está peleando por una ampliación, vamos a irnos al peor escenario. Entonces, siempre yo digo que los gobiernos nuevos, durante 100 días es como que todo el mundo es como que te da la chance, no hay muchos ataques, hasta te diría un poco más, te diría los primeros 6 meses. Pero después comienzan, la historia lo dice, comienzan los problemas. Y entonces, ¿cómo le podemos ayudar desde el sector privado, el sector gremial, si es que el presupuesto sigue de esa forma, ¿verdad? ¿Cuáles son las ideas que por ahí manejan ustedes? Mira, no todo es dinero. No todo es dinero. Evidentemente el dinero ayuda para hacer las cosas mucho más rápidas. Pero, por ejemplo, nosotros hablamos de formalización. Sí. En formalización hablamos de que hay que bajar los costos de la formalización. Hay que bajar los costos de las instituciones, Senave, Dinavisa, INAM, donde ellos cobran lo que ellos quieren, Sí. porque entra dentro de la fuente 30. Sí. Entonces ellos cobran, ellos pueden subir de 300 a 400, a 800, a 900, sin problema. Libre de Hacienda, manejan eso. Entonces ellos suben de acuerdo a sus necesidades. Ahí se puede trabajar cuando viene una política de arriba para abajo, ¿verdad? Nosotros tenemos el MITIT. Por ejemplo, nosotros habíamos presentado 2 proyectos en el MITIT, la federación, el año pasado, está ahí, donde la idea era que la federación arme una plataforma de ventas, por ejemplo, para el sector, donde vos podías interconectarte, subir tu producto, poder vender, poder entregar, poder buscar incluso la financiación a través de las casas de crédito, ir buscando las alianzas. Sí. Eso está durmiendo ahí en el MITIC. También habíamos presentado un proyecto donde podríamos tener un software de gestión, porque uno de los problemas que tienen las MIPYMES, las micro y las pequeñas sobre todo, no tienen un software de gestión, no tienen un sistema informático. Entonces la idea era crear un sistema, un software de gestión básico y poder regalarle a la empresa para que pueda tenerse. Compra su pequeña computadora, su pequeña notebook y tenga un sistema donde pueda cargar lo que vende, lo que compra, tenga un sistema administrativo, Sí. puede saber lo que vende, puede saber lo que gana. Y eso lo podés hacer a través del MITIT, por ejemplo. Hoy hay 276.000 MIPYMES con RUT, dato de la SED. 41.000 están dentro de los registros del IPS. El resto están fuera de los registros del IPS. Entonces hay que pensar, ¿por qué están fuera de los registros del IPS? ¿Porque quieren? No creo. Por el costo. Sí. El costo es alto para esa microempresa que factura apenas 30, 35 millones por mes. Es alto el costo. Entonces, trabajemos con el costo. Bajemos el costo. Busquemos un sistema de diferenciación en el sistema de salud. Liberemos el sistema de salud y obliguémoslo a que tenga solamente jubilación. Claro, hay Por que buscar ejemplo. alternativas. Pareciera, no sé si vos sentís lo mismo, como que muchas personas quieren formalizarse, pero tienen miedo de acercarse a los órganos. Porque hay un temor, me van a controlar, me van a comenzar a cobrar esto. No puedo asumir los costos de un contador, no puedo asumir los costos de mantener los libros de comercio, societario. Y hay varias cosas que vienen detrás del manto de la formalización, ¿verdad? Y también no hay mucha educación financiera, Luis, ni capacitación de parte de las MIPYMES para, acá no es el tema tener la idea, no hay que crear la empresa, sino luego hacerla crecer y administrarla. Y la mayoría de las empresas micro salen con una idea de negocios. Sí. Pero la idea de negocio es hacer algo que ellos saben o conocen en la parte de alimentos, en la parte de venta, en la parte de manualidades, pero no tienen idea de la administración. No tiene. Entonces ahí vos tenés que trabajar formalización, capacitación, hacerla productiva a la empresa. Cuando está formalizado,
buscarle financiación, ¿verdad? En la parte de financiación, vos sabés que el sector bancario, este sector no es muy atractivo para el sector financiero normal bancario, ¿verdad? Entonces hay que buscar otras alternativas. Las casas de crédito, las cooperativas. Cuando hablas de la cooperativa, de repente le puede prestar a la persona, pero no a la empresa. Entonces hay que trabajar con eso. ¿Cómo hacer que la cooperativa le preste a la empresa? Porque si no, de vuelta es informal. Claro. ¿Verdad? De vuelta es informal. Después hay un montón de empresas que hoy tienen multa en el Ministerio de Trabajo y en IPS. Y ahí está el temor de repente acercarse. Me Entonces, acerco, tengo que pagar mi multa, te dice la gente. Claro, y de repente tu multa ya es 20 millones, Claro. 30 millones. Sí. Entonces hay que pensar en una amnistía. Hay que pensar en una amnistía para que se recupere la gente. De repente la gente te dicen, no, todos tienen que estar en IPS. Pero si hoy IPS tiene problemas, ¿será que IPS pueda captar 100.000 aportantes más que tenés que multiplicar por 4? Son 400.000 aportantes más. No puede IPS hoy en este momento en la situación que está. Entonces, tampoco por ahí es el camino. Por eso que yo digo que hay que poner sobre la mesa los problemas y las soluciones. No hay que trabajar con los ojos cerrados y poner mi plan de los 100 días o mi plan de los próximos 2 años es formalización. Y voy a sacar inspectores para que la gente se formalice. No existe eso en nuestro país. Así mismo, yo siempre acá cuando vienen muchas autoridades y gente del sector público les cuento este ejemplo, ¿verdad? Que yo lo vi en carne propia, ¿verdad? Un cliente mío me dice, mira doctor, iba a abrir un pequeño bar, temas gastronómicos, rubros gastronómicos, y me dice, accedí a un préstamo de 50 millones de guaraníes y estoy ya hace 4 meses con trámites, me dice. Y todavía no abrí mi bar, me dice. Y ya gasté 35 millones, me dice. Crear la sociedad anónima, pagarle escribano, abogado, ya pagó un alquiler, pagó 2 alquileres, viene pagando alquileres, pagar los... Y me habló de 60 y algo de ítems de autorización, certificaciones, permisos que tienen que gestionar en las distintas reparticiones. O sea, hace 4 meses lo vi, él está recorriendo, ¿verdad? Entonces me dice, ya voy a abrir nomás, me dice. No tengo todos los permisos. ¿O qué hago? Y yo como abogado pues le tengo que decir, no, espera un rato, tenés que tener todos los permisos. Se me va a acabar mi plata, me dice. Entonces ese es un ejemplo latente de que a veces te dice, así nomás voy a abrir, doctor, te dice. Porque a veces le tienen miedo a la formalidad por los altos costos, por la burocracia excesiva. Y ahí está el punto que tenemos que atacar, a mi criterio, Luis. Por eso que yo siempre sostengo, hay veces que una empresa te dice, no tengo crédito. Y yo soy de la idea que no todo es un problema financiero. No todo es un problema financiero. Hay mucha burocracia alrededor, que es lo que vos estás diciendo. Y yo conozco un caso, en el 2020, un conocido, socio de una de las cámaras, abrió un restaurante. En el 2023 consiguió su permiso municipal. 2023. Terrible. Él desde el 2020 estaba operando en una zona de mucho tránsito. No es que estaba escondido. Claro. No. En una zona de mucho tránsito. 3 años para conseguir su permiso. No quiero ni pensar lo que te lleva para conseguir una licencia comercial donde vos tenés que presentar tu PCI y vos alquilaste un salón. Sí. Donde el salón está alquilado y a lo mejor la señora no debe impuestos, entonces vos no podés habilitar tu salón. O sea, por eso que yo digo que el gran trabajo que va a tener nuestro viceministro de MIPYMES es la articulación, antes que la falta de dinero. Porque si cada uno logramos sentarnos en una mesa y decir, bueno, ahora vamos a hacer después este, y vamos a facilitar los trámites, vamos a bajar los costos de los trámites. Te doy un ejemplo, y es personal este ejemplo. Sí. Yo traigo un producto que es una mezcla de madera con plástico. Sí. Entonces,
pago al Senave, vos pagás un permiso por año, 400.000 guaraníes. Pero te exigen también de que un ingeniero agrónomo te tiene que firmar la solicitud. Eso cuesta 3 millones de guaraníes. Y cuando viene tu mercadería, 800.000 cuesta el inspector que se va a mirar. Pero por supuesto mira de la puerta. Sí. Porque lo del fondo, el contenedor tiene 12 metros. Claro. Mira si se va, no sé si se va a ver, pero vamos a suponer que se va. Entonces, todos esos costos para una empresa pequeña son costos importantes. ¿Verdad? Son costos importantes. Entonces, creo que ahí va a estar nuestro desafío, digamos, como sector privado, también como gremios, como empresas asociadas a los gremios, de trabajar con el ministerio a través del viceministerio y tratar de hacer alianzas con las otras instituciones. Articular, dijiste una palabra clave, articular va a ser la principal función del viceministro de MIPYMES, pero también no va a pasar todo por sus manos, ¿verdad? Porque si él articula, pero acá yo siempre digo que el Ministerio de Industria y Comercio pareciera un monstruo que no tiene dientes, ¿verdad? Porque no tiene pues, mucho presupuesto. Cierto. No puede morder, ¿verdad? No puede, cuando vos tenés poco presupuesto no puedes tener llenarte de proyectos, pero después cómo lo aplicas, ¿verdad? Y también de una política de Estado, una política pública que también es como que yo le decía a él, me dijo él, me estás tirando todo, Estefan, a mí. No, te digo nomás lo que yo creo que el camino que va a transitar, pero yo soy un convencido que va a necesitar apoyo desde el ministro de Industria, el ministro de Economía, todas las dependencias. Acá hay que articular, como dijiste, muy, muy clave lo que dijiste. Yo creo que acá una articulación es lo que va a ser la principal labor de nuestro amigo Gustavo Jiménez. Quiero un corte más, arquitecto, y después seguimos con el programa. Dale. En breve volvemos con el presidente de la Federación Paraguaya MIPYMES. Estamos en el tercer bloque de créditos y consumo. Arquitecto, hablemos un poco de tema de financiación, acceso al crédito, ¿verdad? Tengo entendido que el gremio Crecer, digamos, hay una especie de alianza, está trabajando muy cerca con la Federación Paraguaya de MIPYMES, se está trabajando con la AFD, la Agencia Financiera de Desarrollo. La idea es tratar de gestionar y obtener una línea de financiamiento para las MIPYMES. Si nos puede comentar algo al respecto. Sí, durante la pandemia se había hecho un fideicomiso de 20 millones de dólares que lo estuvo manejando el BNF. Sí. De ese fondo sobra más o menos 9 millones de dólares. La idea un poco nuestra es poder llevar a la AFD esos 9 millones de dólares y otorgarle una parte a las casas de crédito con una tasa preferencial que se pueda volcar a todo este tema de los créditos de las MIPYMES en general, ¿verdad? Porque hoy hay un montón de retail nuevo, digamos, y todos pagan a 60, 90 días, pero es una oportunidad muy importante de poder vender sus productos, pero de repente tienen problemas de financiación. Y la mayoría no están bancarizados, porque es muy difícil estar bancarizado. Entonces necesitan esa fuente de financiación. Y como no podemos ir a un banco de repente, necesitamos, un sistema financiero intermedio. Claro. Que puede ser las casas de crédito, pueden ser las cooperativas, puede ser un descuento a través de la bolsa. Sí. Entonces estamos trabajando ya hace más o menos 6, 7 meses con todas estas alternativas y estamos muy confiados que antes del mes de diciembre vamos a poder cerrar todas estas opciones y empezar a trabajar con la parte de financiación, ¿verdad? Sería ideal, porque generalmente una empresa proyecta su año entre noviembre y diciembre y tener la posibilidad de una MIPYME de acceder a una línea de crédito le permite trabajar su flujo de negocio en la proyección del año entrante, ¿verdad? Entonces sí hablamos un poquito con el viceministro de este tema, también va a estar en el próximo programa el presidente de Crecer. Ok. Pero Espínola ya estamos, yo sé que se está trabajando este tema y me parece algo fantástico para el sector, ¿verdad? Creo que se necesita
También hablé con ellos, con Guillermina Ilnach, creo que ya es tu vicepresidente. La vicepresidenta. Sí, Guillermina siempre muy proactiva. ¿Y tenés esperanza que esto salga este año, arquitecto? Yo tengo la esperanza que salga. De hecho que la mayoría de los clientes, vamos a llamarle, de este sector más pequeño pasa por cooperativas y casas de crédito. Claro. ¿Verdad? O sea, posiblemente muchas de estas MIPYMES, sobre todo micro y pequeños, ya está su carpeta en las casas de crédito. Sí. De repente habría que captar un fondo, qué sé yo, $1 millón, $2 millones, distribuir en algunas de las casas de crédito y empezar a hacer un plan piloto que podíamos hacerlo durante todo el 2024 y ver un poco el resultado. Si esto funciona... Y ya se ve por ahí algún volumen más importante. Un volumen más importante, ¿verdad? Ya se puede ver algún organismo multilateral, llámese Banco Interamericano de Inversiones, unos $5 millones que se pueda destinar a este tipo. Dentro del sector bancario lo hicieron varios bancos, ¿verdad? Con este tipo de cosas. Entonces, creo que por ahí, de repente, con algún fondo del IPS también se puede usar para este apoyo de MIPYMES, y al final, al apoyarlo a las MIPYMES, uno va creando desarrollo, claro, ¿verdad? Va creando desarrollo y eso es lo que necesitamos y va creando mano de obra. Por eso creo que el trabajo de los gremios, el trabajo del sector privado, el trabajo financiero, si todos nos ponemos la camiseta, ¿verdad? La camiseta de la selección, y con el apoyo del sector público podemos hacer crecer este sector que es tan importante, que está tan golpeado, que por lo menos en los 4 años está, pero el que genera la mano de obra, ¿verdad? Y es el que mueve la microeconomía. Por eso consideramos que es sumamente importante fortalecer las MIPYMES. Me hablaba el viceministro que él estuvo en Brasil hace poco con su par de allá y me dice la diferencia. Bueno, obviamente Brasil es un monstruo al lado de Paraguay, ¿verdad? Pero me decía lo organizado, lo estructurado que está el sector, el apoyo que viene del Estado, algo muy importante. Y creo que también te vas, arquitecto, a un congreso, me comentaste fuera del aire. Si nos puedes comentar algo, te vas a Italia. A Italia. En Bérgamo se hace un congreso, arranca el día lunes, congreso de pymes. Sí. Porque creo que somos el único país que hablamos de MIPYMES. Normalmente en la región y afuera hablan de pymes nomás. Sí. Pero una pequeña es mucho más grande que la nuestra y la mediana la misma cosa, pero ahí. El año pasado se hizo en Colombia, estuvimos también, y bueno, ahora es en Italia, arranca el lunes hasta el miércoles, se va también el viceministro Gustavo Jiménez, y es muy interesante, todo el lunes uno recorre diferentes áreas, sí, ve cómo funcionan en todo este lugar las MIPYMES, y después se escuchan exposiciones, se hacen talleres a la tarde, nos vamos entre varios de Paraguay, así que creo que es muy, muy interesante y venimos con ideas nuevas, claro, renovadoras, y vemos también cómo se trabaja del otro lado, ¿verdad? Que está mucho más avanzado, pero también se escuchan exposiciones de países pequeños como los nuestros por lo menos. Sí. Entonces uno va adquiriendo experiencia y va viendo y comparando. Además, una oportunidad para relacionarse ante eventuales fondos de financiamiento para el sector, ¿verdad? Y yo supongo que hay gente que por ahí de organismos que están también presentes, ¿verdad? Están los organismos multilaterales, pero vos sabés que es increíble. Nuestros problemas de MIPYMES tienen absolutamente todos. Todos. O sea, las quejas que podamos tener nosotros es exactamente la de todos, que es la falta de financiamiento, sí, sobre todo, la falta de apoyo. El mismo problema, pero... Quizás el tema de la bancarización lo que agudiza la situación paraguaya, porque en países del primer mundo el tema de bancarización no es un drama. Aquí hay un porcentaje muy bajo de MIPYMES está bancarizada, corregime arquitecto, porque me hablaban que no superaba el 20% de las MIPYMES bancarizadas. Y yo te digo, vos, un año atrás, vos... como persona podías tener una cuenta en 60 días. Sí. Vos como empresa te puede tardar un año, con suerte, un año, con suerte.
Y vos imaginate que vos abrís hoy tu empresa y tenés que girar cheques. Claro. Tenés que hacer transferencias. Tenés que tener cuenta bancaria para recibir transferencias. Claro. Si vos no tenés cuenta bancaria, no le podés dar a tu proveedor tampoco, no te tiene confianza. Sí. Entonces, el sistema te obliga a que vos arranques informal. Claro, porque le decía a tu hermana, préstame tu cuenta bancaria para que te transfieran ahí un pago que me hicieron, ¿verdad? Y ahí ya comienza la informalidad, ¿verdad? Por eso no puedes sentar en tu contabilidad y así sí en todas las informalidades. Por eso que yo digo que no es que la gente quiere ser informal. Esto funciona igual, recordás que el impuesto a la renta era el 30%. Sí. Y todo el mundo tenía 2 contabilidades, 3 contabilidades. Después bajó al 10%. Aumentó la recaudación y todo el mundo se hizo legal porque era más barato. Claro. Ayer, por ejemplo, había propuesto el senador Petengil Sí. en la reunión, cuando yo le contaba cómo funcionaba la INAN y los costos y todo eso, decía, ¿por qué una empresa que nace del sector de alimentos, por qué no se le puede dar todos los estudios en forma gratuita 2 años? Y el tercer año se le empieza a cobrar. Pero los 2 primeros años el Estado se hace cargo, entonces esa empresa ya nace formal, no nace informal. Porque cuando vos nacés informal y después de 3, 4 años te dicen que vas a ser formal y empezás a decir, ¿y para qué quiero ser formal? No voy a tener crédito. Acá nadie me molesta. Yo vendo igual. Gano mejor porque no pago nada. Claro. Entonces, por supuesto, ya se acostumbró esa persona, entonces no quiere ser más formal. Y hoy el Estado no cobra nada porque ese es informal. Claro. Entonces, invitarle que venga, darle las certificaciones, gastar un poquito en eso, pero ya la hace formal de entrada. Y aparte le educas financieramente, le educas en el sector, en el rubro en que esté. Y de aquí a 2 años por ahí sí va a comenzar a pagar los tributos o tasas que tengan que pagar, ¿verdad? Las contribuciones que tengan que pagar. Claro, porque si vos querés vender una tienda, un alimento, una tienda seria, te va a pedir la certificación. Sí. Pero si vos naciste con certificación, después de 3 años, como ya le estás vendiendo, vas a decir, no, yo no voy a perder la venta. Voy a ir a pagar la certificación el tercer año. Entonces, creo que estas son ideas tan sencillas que no se necesitan dinero, sino se necesitan voluntad política. Ahí dijiste una frase importante, voluntad política, articular y bueno, y seguir con la expectativa de este nuevo gobierno que asumió. Tenemos un buen viceministro, creo que hay buena esperanza, arquitecto. Y te pido para cerrar este bloque y la entrevista contigo un mensaje al sector MIPYMES, para todos aquellos que forman parte ya de la federación y todos aquellos que no forman parte y también invitarle a que pasen a agremiarse. Mira, para mí, yo estoy hace 35 años más o menos en el mundo gremial, ¿verdad? Tengo mucha actividad gremial porque me gusta. Y yo considero que cualquier empresa debe pertenecer a un gremio. Debe pertenecer. Porque lo peor es cuando vos estás solo. Cuando vos estás solo y tenés un problema, no sabés a quién contarle. Vos necesitas hablar con algún director, con algún viceministro, y vos te vas solo y no te conocen, no te van a atender. Claro. Pero vos te vas a tu gremio y tu gremio pide y cambia la historia. Por eso yo le pido a la gente que es importante que se agremie. A cualquier gremio. Al de su sector, ¿verdad? Al restaurante, al de evento, al de panadero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante. Y la gente las empresas del sector servicio, hay gremios que asumen, caso del gremio Sí. de Guillermina, Sí. industria, comercio y servicio, están Así los mismo. 3 gremios. Entonces vos, de esa manera vos vas a tener una mochila importante o para acceder a un crédito o para acceder a una entrevista o si necesitas un papel que te pueda ayudar a la formalización, el gremio te va encaminando y te va ayudando. Entonces, yo le insto a todas las empresas a pertenecer a un gremio y los gremios acercarse a la federación, ¿verdad? Porque al final la federación es, digamos, el paraguas que aglutina a todos los gremios. Es solamente eso.
Y nosotros trabajamos solamente por los temas transversales. Los temas sectoriales lo trabaja cada gremio específicamente, ¿verdad? Súper entendido. Muchas gracias por estar con nosotros, arquitecto. Vamos a seguir invitándote. Vamos a tratar de quiero hacer un programa ya con el viceministro, federación, también algunos otros gremios y tratar un poco de apoyar acá siempre desde el programa y por qué no decir el sector privado. Muchas gracias por estar con nosotros. Me parece fantástico poder hacer una con mesa. Todas las partes una mesa sí. En un programa. Me parece muy, muy interesante. Esa es la idea. Muchas gracias, arquitecto. Al contrario, cuando quieras. Esta fue la entrevista con el presidente de la Federación Paraguaya MIPYME. Seguimos con el programa, vamos al cuarto bloque. Soy un convencido de que necesitamos esta ley. Esta ley es necesaria porque hoy en día en materia de protección de datos personales, si bien existe la ley 6.534, que lo que hace es regula la protección de datos crediticios, todo lo relativo a los datos, al dato en sí de una persona, no solamente crediticios, sino también existen muchos datos personales, muchos datos que tienen relación con su ideología, con su religión, con su comportamiento, datos estadísticos que se relacionan con cada persona. Soy un convencido que es importante regular esto. Todos los países, no digo todo, pero la mayoría de los países tienen una legislación que hace referencia a este punto en cuestión. Paraguay no lo tiene. Hoy en día es como que ante ciertas situaciones tenemos que nutrirnos de alguna legislación incompleta. Entonces me parece importante, recalco, que exista una legislación en ese sentido. Ahora bien, quiero hacer una crítica constructiva a la forma en que se está manejando este proyecto de ley. Lastimosamente en Paraguay siempre sucede lo siguiente: surgen, se estudian, se analizan las leyes en el Congreso Nacional, se promulgan, se publican y entran en vigencia sin darle participación a todas las partes afectadas. Esto pasa en leyes de todo tipo. Entonces en Paraguay generalmente la ley se dicta, entra en vigencia y ahí se comienza a analizar. Y se dice, pero este artículo de esta ley se contrapone al Código Civil, este otro artículo se contrapone a la Constitución Nacional, este otro artículo se contrapone con otra ley. Entonces ahí comienzan las modificaciones de la ley, o si no hubiera modificaciones, las partes afectadas lo que hacen es recurren al tribunal, recurren a la justicia, obtienen medidas cautelares de un magistrado y evitan dar cumplimiento a la ley, porque la ley ya nació con alguna deficiencia, con un error que lo que hace es que impide que sea aplicada de forma correcta a la realidad, ¿verdad? Este proyecto de ley de datos personales tiene, decía al comenzar el bloque, vamos a hablar mucho de esto, porque tiene varios aspectos, tiene varios pilares, pero lo que sí me preocupa es que no se está dando participación a la gente especializada en este tema. Hoy en día tengo información que ya existen dictámenes de varias comisiones de la Cámara de Diputados, que son dictámenes positivos, dictámenes favorables, para que la ley ya entre a plenaria, sea votada, sea tratada. Ya existe un proyecto de ley. Me tocó analizar este proyecto de ley, no profundamente, pero sí en algunos articulados, y ya encontré falencias. Falencias que se contraponen con la Constitución Nacional, que se contraponen contra normas de orden público, y me parece importante poner un parate, pisar la pelota, convocar a las partes y analizar profundamente las implicancias de este proyecto de ley. Quiero tocar 2 o 3 puntos sobre falencias que a mi criterio tiene este proyecto. Fíjese que el proyecto habla de una cuestión muy importante, que es el tema de la autorización que debe dar un titular de datos. ¿Quién es el titular de datos? Yo, usted, la persona, cada ciudadano paraguayo es titular de sus propios datos. Entonces, ¿qué dice la normativa? Que esa persona tiene que autorizarle a cualquier tercero para que pueda acceder a sus datos personales. Eso me parece bien.
tiene que existir un consentimiento probablemente. Pero la normativa debe de establecer cuáles serían las excepciones. ¿Y por qué es importante que hayan excepciones? Porque la autonomía de la voluntad de las personas tienen un límite que son las normas de orden público. ¿Cuáles son las normas de orden público? Cito una, las cuestiones relativas a la seguridad de las personas. Imagínense, tuvimos ejemplos, el caso por ejemplo de Vita Aranda, que creo que el año pasado fue, que ella lastimosamente en un concierto resultó ser víctima de una lucha, de un ataque, de una balacera entre narcos. Hace poco tuvimos el caso de unos hinchas de la barra brava de un club que hubo una pelea y hubo una muerte de un hincha. Entonces me dice usted, ¿qué tiene que ver esto con la ley de protección de datos personales? Y tiene que ver en lo siguiente. Hoy en día existen herramientas tecnológicas, existe tecnología que está destinada a poder detectar y almacenar información estadística sobre el comportamiento de las personas. Se le llama técnicamente los datos biométricos, la información biométrica. Ya les habrá tocado a ustedes que ustedes van de repente a algún lugar público, alguna entidad financiera, y hay alguna camarita que toma sus datos de su rostro, huellas digitales y otra información que tiene que ver con datos biométricos a los efectos de identificarle. Esa información termina siendo importante al momento de, por ejemplo, dar cumplimiento a una orden judicial. Y doy este ejemplo nuevamente. Un concierto. Imagínense que en un concierto de 30.000 o 40.000 personas tengamos que obtener la autorización de las 30.000 o 40.000 personas para poder acceder a sus datos biométricos. Siendo que en un concierto donde hay una alta concentración de personas, se pueden dar muchas situaciones de seguridad. En un concierto de 40.000 personas perfectamente pueden haber 10.000 personas o 5.000 personas que tengan órdenes de captura emanadas por un juzgado. Pueden haber narcotraficantes, pueden haber personas que se están fugando a la justicia, que están asistiendo a un evento donde sus hijos, donde mis hijos están y corren riesgo, la seguridad de ellos corre riesgo porque no hay un control eficiente. Y la Policía Nacional no da abasto. Un retén o una barrera policial o el control que le hacen a usted al entrar a un campo de fútbol no es suficiente para detectar todas las cuestiones relacionadas con la seguridad. Entonces ahí es donde la tecnología entra a aportar algo muy importante y entra a contribuir con la seguridad de las personas. Entonces yo digo, es importante esta ley, es importante tener la información y la autorización del titular de datos para que se acceda a su información, pero tenemos que analizar las cuestiones de seguridad. ¿O acaso qué hacemos si la ley la quitamos de esta forma? Lo que va a pasar es que en un estadio de fútbol un fugitivo de la justicia va a llegar y le van a pedir información sobre su dato biométrico o acceder a su dato biométrico y va a decir, no, yo me amparo en la ley de protección de datos personales, a mí no me puedes filmar, a mí no puedo acceder a mi dato biométrico, y eso por ahí, si bien se respeta el derecho de él y el derecho a tener acceso a la seguridad de todos los demás asistentes a ese evento, entonces ahí es como que tenemos que establecer una balanza y analizar esta cuestión más profundamente. La ley, no es ley todavía, el proyecto establece excepciones, pero yo encontré falencias en la redacción. ¿Y por qué creo que estas falencias se dan? Porque tengo información que esta es una ley importada, es decir, no quiero decir una copia calcada, pero es parecida a una copia a una legislación que viene de la Unión Europea. Entonces, les digo siempre a los congresistas, a los senadores, a los diputados, no podemos seguir copiando leyes del exterior, de otros países, que están trabajadas, analizadas y adecuadas a la realidad de ese otro país. No podemos traer nomás la ley y aplicarla a la realidad paraguaya, pues la realidad paraguaya probablemente sea muy distinta. Entonces tenemos que analizar realidades por realidades, tenemos que
¿por qué no acceder a leyes similares, pero adecuarlas a la realidad paraguaya? Yo celebro que se esté analizando este tema en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, pero repito, soy un convencido de que deben de convocarse a las partes. ¿Quiénes son las partes? ¿Quiénes son las partes? Tienen que convocarse a los buros de créditos, a los buros que manejan información, convocarse a la Policía Nacional, convocarse a la Dirección de Migraciones, al Banco Central del Paraguay, a la gente del Ministerio de Industria y Comercio, porque la tecnología no solo te aporta cuestiones positivas en materia de seguridad, sino también en materia de crecimiento económico. Entonces, debemos de proteger la identidad y proteger los datos personales de la gente, pero tenemos que tener en cuenta que esa protección tiene ciertos límites que son las normas de orden público. No pueden estar por encima de las normas de orden público las decisiones personales de las personas. Entonces eso tenemos que administrar, tenemos que manejar bien para tener una ley que el día de mañana pueda ser aplicable a la realidad de nuestro país. De acá personalmente insto a que se dé participación a todas las partes. Para el próximo programa vamos a tener invitados, algunos congresistas que ya van a hablar de este tema, también gente del Ministerio, de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Vamos a invitar a gente especialista en el tema para tratar de profundizar y aquí desde el programa tratar de aportar algo al país en el sentido de que se pueda dictar una ley aplicable, una ley que no tenga luego objeciones a nivel de la justicia paraguaya y que sea de aplicación imposible. Quería tocar un poco este tema, quería instalar este tema. Vamos a seguir hablando nuevamente de lo mismo en próximos programas y les agradezco mucho por haber compartido con nosotros un programa más de créditos y consumo. Nos vemos nuevamente el próximo jueves, 21 horas por Canal Pro.